Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 48. Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 48. Dice la palabra: Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, dice: Señor, te damos gracias, damos honor y gloria a tu santo nombre. Gracias por sostenernos, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra. Te pedimos que tú traigas tu verdad y tu instrucción a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Natanael le preguntó: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te invitara a verme. Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús contestó: ¿Crees eso porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Luego le dijo: Les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Bueno, aquí vemos el llamamiento de los primeros discípulos del Señor. El capítulo 1 es bastante extenso y, bueno, trata varios asuntos del ministerio del Señor Jesús. Pero en este punto, Juan 1, 48, un poquito antes tal vez, desde el 43, se nos registra el llamamiento de dos discípulos que tienen en este segmento de la Escritura esta interacción con Jesús bien interesante. Dice: el siguiente día, versículo 43, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Entonces, vemos cómo el Señor Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos, de los cuales los primeros son los hijos de Zebedeo, ¿no? Juan, Jacobo. Luego estos, como estaban siguiendo a Juan el Bautista, se apartan de Juan el Bautista y siguen al Señor Jesús, y luego se les suma Pedro. Luego sigue Felipe y Natanael, y lo que acontece aquí es bien interesante para nuestra edificación. Dice que quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Lo primero que hay que detenernos a resaltar aquí es que en el caso de los hijos de Zebedeo, Andrés, Felipe y Natanael, se ve algo interesante. Y es que esas personas, por lo menos, vemos un conocimiento en ellos acerca de la promesa del Salvador, de Jesucristo, del Redentor. Del todo no está claro en ellos cómo podría ser esa función de Hijo de Dios, conviviendo con esa función de rey también que describen algunas profecías en el Antiguo Testamento. De tal manera que ellos le declaran a Jesús su fe en quién es su persona de entrada.
algo que iría refinándose con el paso del tiempo en ellos, un entendimiento mayor. Cuando hablo de refinarse, hablo de un entendimiento mayor de quién es la persona de Cristo, de quién fue, cómo iba a ser su ministerio, ¿sí? Pero en el caso de Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Natanael, ellos exhiben un conocimiento. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Felipe comunica a Natanael acerca de la persona de Jesucristo, ¿qué le dice? Le dice, hemos hallado, mire, a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y hay que declarar esto con tranquilidad, es decir, la ley apunta a Cristo, a pesar de que es voluminoso todo lo que tiene que ver con el conocimiento del Señor y las experiencias del pueblo de Israel, por ejemplo en el desierto, en sus enfrentamientos de conquista. Bueno, hay una nutrición espiritual enorme en el Antiguo Testamento, sin duda. Los ejemplos de la conducta de la gente frente al llamado de Dios en el desierto, en el Éxodo y todo eso. Dentro de sus líneas del Antiguo Testamento, dentro de la ley de Moisés, notaremos que se apunta a Cristo desde el principio. Las profecías son abundantes. Entonces, cuando le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, está refiriendo a los libros que están asignados, digamos, a la pluma de Moisés, que son los 5 primeros, ¿no? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Esos son los que se refieren ellos como la ley, ¿sí? De quien escribió. O sea, ¿qué vemos en ellos? En estos primeros discípulos, algún conocimiento, alguna orientación. Y esto es básico que nosotros lo tengamos, porque nosotros no podemos apuntar a Cristo sin un conocimiento del Antiguo Testamento. Por eso es que, por ejemplo, en la iglesia se predica el Antiguo Testamento como una necesidad de soportar, de explicar el rol de Jesucristo para el género humano, porque si no lo conocemos, pues la figura de Cristo puede usted prácticamente darle el significado que usted quiera, pero no el que corresponde, ¿sí? No el que nos bendice, no el que nos permite relacionarnos correctamente con Él. Entonces, por ejemplo, predicar a un Jesucristo sin el conocimiento del Antiguo Testamento puede desembocar, por ejemplo, en que haya gente que vea a Jesús como básicamente un talismán de la buena suerte, prácticamente, ¿sí? Un objeto. Está bien, de forma adormilada, digamos, y con mucho estupor y con aletargamiento espiritual, la gente en el mundo, usted se va a dar cuenta que no tiene claro quién es Jesús, ¿sí? Aún en los ambientes de la religión católica, la figura de Cristo no tiene definición para la vida de las personas. Por eso no es autoridad, por ejemplo, por eso no es juez de vivos y muertos, como el apóstol Pablo predicándole a los atenienses les decía, a este ha designado Dios como juez de vivos y muertos. De Jesucristo hablaba así el apóstol Pablo. Y muchas veces la gente no tiene esa idea, y es en parte por ese desconocimiento de quién es esa figura. Los primeros discípulos del Señor sí tenían claro algo, pero lógicamente iría cada vez más definiéndose y detallándose más esa situación respecto de Cristo. Algo parecido tiene que pasar con nosotros. O sea, nuestro punto de partida puede ser cercano, podría ser, aunque es más usual que esté cercano al publicano, por ejemplo, a Mateo, ¿sí? Es decir, que se viene de una práctica del pecado y no de una búsqueda de Dios. En Mateo no se puede decir que estaba buscando al Señor, él estaba en el banco de los tributos, ¿sí? Un emporio económico que se beneficiaba obviamente de la opresión romana sobre los pueblos subyugados, básicamente, pero no más. Y el Señor lo llama y él va en pos de Cristo. Ahí lo que de pronto sí cuenta en favor de él es que pues era judío, y el ser judío algo de conocimiento le daba.
Los otros eran diferentes. Por lo menos hablemos de los tres primeros: Juan, Jacobo, los hijos de Zebedeo, y Andrés. Estos estaban ya afiliados al ministerio de Juan el Bautista. O sea, estos no eran de la gente que iba por ahí, digamos, flotando en las corrientes del paganismo que trataba de infiltrarse en Israel. Y digo así porque en los tiempos de Cristo había un rey idumeo, por ejemplo, que parecía congeniar con las costumbres y conocimiento del pueblo de Israel. Hablo de Herodes el Grande, pero era un tipo sin ningún escrúpulo moral y también de una inclinación al paganismo tremendo, así como complacía a la élite sacerdotal de su tiempo, qué sé yo, acomodándoles el templo, remodelando el templo. Así también, por ejemplo, en las fortalezas herodianas, por ejemplo, en lo que es la Cesarea Marítima, uno ve unos despliegues artísticos de Herodes en su construcción arquitectónica de su palacio de vacaciones en Cesarea Marítima, pero cuando uno lo analiza y ve todo lo que allí acontecía, uno ve también que él incluía el paganismo fuertemente. Roma estaba allí respirando paganismo y helenización. También habían otros pueblos, obviamente, por allí. Entonces, estos personajes de los cuales estamos hablando, los primeros, a pesar de tener un trabajo secular, como podemos verificarlo en las Escrituras, que eran pescadores, todos ellos ya estaban buscando. Eran personas de búsqueda del Señor, ¿sí? Ahora, el caso de Felipe es lo mismo, y parece ser que se conoce con Pedro y Andrés porque todos ellos son de Betsaida, originarios de Betsaida. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. La ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, por eso se conocen. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado, mira, del cual hemos estado hablando, del cual la ley de Moisés ha dado descripciones, lo hemos hallado. La declaración es muy fuerte, porque ellos están declarando que están viviendo un momento profético sin precedentes y luego no tendría otro momento igual. Es decir, el momento en el que Cristo vendría era un momento sin precedentes. De tal manera que la declaración va a usted a darse cuenta que exige fe y entendimiento, un entendimiento básico del cual formó por lo menos lo que podemos pensar que es un 45% de los primeros discípulos del Señor tenían esa base judía, esa base de conocimiento necesaria. En el caso de Pedro, parece ser más distante con todo esto, pero sin embargo se nota que conoce algo. Pero, por ejemplo, la forma en que Natanael declara de Jesús es importantísima. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esta declaración de Cristo exalta a Natanael, pero nosotros debemos entender qué es lo que está diciendo allí. Cuando dice verdadero israelita es porque la gente del pueblo de Israel, no por ser del linaje de Abraham, ni por ser de, digamos, tener el pasaporte o la nacionalidad, o lo que hoy vemos, ¿no?, que es el Estado moderno de Israel. Hoy vemos un Estado moderno de Israel muy presente en todos los escenarios geopolíticos del mundo. O sea, a pesar de ser muy pequeñito, aparece y figura. Yo no sé en qué película fue que vi, ya no recuerdo, que hay como una amenaza de misiles, tanta vaina como esas películas así de destrucción y de acción que nos suelen gustar, pero aparecen las potencias lanzando misiles y aparece Israel allí. Y es una película que para nada
ni siquiera roza con los temas espirituales. Pero lo que llama la atención es que el Estado moderno de Israel tiene una presencia enorme a pesar de ser una nación de una extensión casi insignificante. Algunos de nuestros departamentos en Colombia son más grandes que todo el país de Israel. Pero entonces, la gente que tiende a considerar que el pueblo de Dios, el verdadero israelita, es el que está en el Estado moderno de Israel, o en el tiempo de Cristo, nosotros, los israelitas de aquí, somos los hijos de Abraham. Por eso es que Jesús les dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras, ¿sí? De donde sea. Porque cuando el Señor Jesús está diciendo, este es un verdadero israelita, es porque este muchacho, llamémosle así, Natanael, había venido siguiendo la promesa del Señor. Y esa es la verdad, mis hermanos. Miren, el tema de la fe en Jesucristo es un tema de perseverar en una esperanza. No ha cambiado aún después de que Él ya vino. Lo que pasa es que la esperanza es diferente en el sentido en que ellos esperaban que viniera por primera vez. Nosotros esperamos que venga la segunda, pero entendemos ya para qué vino la primera. Entonces dice, eso de decir, he aquí un verdadero israelita, le está dando una notoriedad a este joven. Le está diciendo, este es un verdadero del linaje de Abraham. Porque nosotros nos debemos percatar de lo siguiente, y es, la fe, la milicia de la fe, la práctica de la fe, como Abraham, eso no es de todo mundo, ni está en todos los lugares. Y no podemos ser tan simples de decir, todos vamos ahí, montados sobre eso. Yo soy cristiano. Puede ser que uno sea un cristiano desconectado del Señor, sin entendimiento, sin conocimiento, sin la fe bien puesta, ¿sí? Y de eso trata la edificación en la iglesia, para que nosotros no seamos eso. Porque cuando nosotros vemos a Natanael, dice, yo ya he escuchado, o sea, cuando Felipe le dice, hemos hallado de aquel, se ve que hay una perseverancia, se ve que hay un involucramiento con las cosas del Señor, con las promesas de Dios. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El resto de gente, ¿en qué corrientes va? Engaño. Si hablamos, por ejemplo, de los fariseos, muchos de esos engañados. A Pablo le duró mucho ese engaño. Y no significaba que no era una persona que buscara a Dios. Por eso es que el tema con el Señor es que muchos no lo estamos buscando y el Señor se nos presentó. Pero aún los que están buscándole necesitan que Cristo les abra el camino, que les muestre por dónde. Porque hay gente del perfil, del relieve como Pablo, que buscaba al Señor y aún así estuvo en engaño persiguiendo a Jesús. Por eso hay muchas religiones que se dicen cristianas que persiguen a Jesús. Eso es interesante, ¿sí? Llama la atención eso. Y hay mucha gente que parece o declara su fe en Cristo y que cuando vamos a ver son perseguidores de Jesús, perseguidores de su palabra. Es algo como difícil de explicar. Yo le pido al Señor que les muestre esto de una forma personal, en el entendimiento. Entonces aquí no caben las etiquetas generalistas, digamos, o sobresimplificadas. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, o el otro diría yo soy un israelita, tengo mi linaje. No. El tema es que en nosotros no haya ¿qué? Engaño. En que en nosotros la corriente del mundo no nos haya llevado a los engaños del mundo, a las supersticiones del mundo, a las vanidades de este mundo. Préstele atención a eso. No, creo que nadie puede despreciar esto que se está diciendo. Porque aquí dice, en quien no hay engaños. El verdadero israelita, según él, es el en el que no hay engaño. O podríamos decir lo mismo, el verdadero cristiano es el que no está engañado.
no está siguiendo una figura de liderazgo humana, está siguiendo a Cristo, está siguiendo a la persona de Cristo. ¿Sí? Puede que no lo haya esperado, pero cuando Cristo se manifiesta, comienza ese proceso, ¿vale? En quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, Jesús se refiere a él como si lo conociera, ¿sí? Y en efecto lo conoce y dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y llama la atención que esto parece ser que Natanael, que es probablemente el mismo Bartolomé, haya tenido esa experiencia en privado. O sea, es obvio que él se da cuenta, dice, él me estaba viendo cuando nadie me estaba viendo. Así es el llamado a los discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. O sea, Él nos venía observando. ¿Sí? La cosa es que no necesariamente en la higuera. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces Él lo ve a uno y en su misericordia y compasión se mueve a llamarnos y a extendernos su mano, pero Él no nos vio en la higuera, Él nos vio en la rumba, Él nos vio en el extravío, Él nos vio en la persecución a su nombre, Él nos vio en el engaño. Yo tengo colegas que vienen de estar en esa posición, ¿sí? Que recuerdo a uno que le dijo a los pastores, le dijo, mire, a mi esposa no me la esté llevando a esas vainas. Y era una persona que se dedicaba a vivir una vida profesional muy exitosa, sí, pero a la par de eso, una vida disuelta en algunos, llamémosle placeres, errores, extravíos, engaños, porque muchas veces, mire, el engaño está en las riquezas, el engaño está en el goce de ciertas cosas, el engaño está en la distracción. Se lo pongo más interesante aún, el engaño está en el entretenimiento que el mundo sigue. ¿Sí? El engaño está en la euforia, en los fervores populares, en los fervores sociales. Que el Espíritu Santo les hable, si es que habita dentro de cada uno de ustedes. Y ese era el caso de esta persona. Y claro, el cristianismo verdadero, la militancia del cristianismo se atraviesa en aquellos que quieren llevar su vida según la corriente del mundo. ¿Qué fue? ¿Qué le dijo? A los pastores le dijo, a mi esposa no me le inviten a eso. Pero el Señor ya lo había visto, porque muchas veces el Señor aún aguanta esos desplantes de nuestra parte, ¿sí? En la que la ignorancia y todo eso nos lleva a actuar indebidamente para con Él. Y lo llamó, ¿sí? Fue referido a través de una discípula que era su esposa. La discípula y su fe derivó en la compasión a este hombre. Hoy en día es un pastor de nuestro ministerio. Y cuando le preguntaban, si le hubieran preguntado antes de su llamado, él era enemigo de la fe, él era enemigo, él era amigo de la idolatría de su madre, ¿sí? Él era amigo del cura del pueblo, ¿estamos de acuerdo? Es más, lo matricularon en el seminario. Yo me conozco la historia del tipo a la entraña, como se dice, ¿sí? Lo matricularon para que fuera sacerdote, ¿sí? Y era amigo y su familia, digamos, gozaba de una cercanía con las figuras visibles del sacerdocio católico. Pero cuando el verdadero evangelio se atravesó con su esposa a vivir una vida sin engaño, sin los engaños que la sociedad tan fácilmente adopta y asimila, ahí él se levantó, dijo, yo esto no lo voy a tolerar. Aparte se congregan demasiado esos, oiga, fanáticos, se me la llevan los sábados, se me la llevan los domingos y se me la quieren llevar más tiempo, ¿sí? Es interesante ese caso porque el apóstol Ruth en ese momento, pastora, le dijo, no vengas tanto a la iglesia para que tu esposo no tenga eso como excusa para indisponerse con la fe, ¿sí? Y eso es raro que uno le diga, al contrario, uno les dice, asistan más, ¿no? Porque hay unos que es a los empujones que van.
no vienen lo suficiente. Y obvio que no son lectores, pero ella tenía hambre del Señor e iba. Y mientras ella iba, él iba a sus cartas, a sus juegos, a sus gallos, a sus disoluciones, a eso iba, a sus rumbas. Pero es curioso, él sí le podía reclamar a ella, pero ella no a él. Porque cuando el hombre sabe que la batalla no es contra carne ni sangre, ya las cosas se vuelven claras delante de Dios, delante de quien estamos. Y la pastora le dijo, asiste un poco menos para que no use eso de ocasión. Sin embargo, la oposición duró más de un año, por lo que tengo referencia. Y finalmente el Señor lo llamó. Entonces él es como que dice, yo te vi cuando entrabas, y hacías tus rumbas y tus despliegues de carnalidad, ahí donde ibas, ¿sí? Yo te vi, yo te conozco de hace tiempo, ¿sí? El Señor en su misericordia nos conoce así. En su misericordia puso sus ojos en nosotros. Eso es razón suficiente para uno, con algo de entendimiento, decir, muchachos, yo sé que el Señor me guardó. Yo sé que mis pasos me guiaban al error, ¿sí? Y incluso no solo a eso, sino a la vergüenza. Mire, si a usted no le pasa ese entendimiento, permítame dudar qué tanta claridad espiritual tiene y podríamos pensar que usted está engañado. Porque hay gente que llamarlos del mundo es como que les quitan el objeto de su placer. Se resisten a eso. Cuando las cosas cambian con Cristo, uno mismo dice, ¿ves yo qué hacía? Dios mío, qué vergüenza, ya no quiero eso. Ayer nada más el Señor me daba la oportunidad de predicar en Salem y yo les llevaba un mensaje que va a salir aquí, en los próximos cultos tal vez, va a salir porque los habitantes de Éfeso eran practicantes de magia y de ocultismo. De hecho, en Éfeso se encontró en los tiempos paulinos, pues en el que Pablo desempeñó su ministerio, que estuvo 3 años ahí, se encontraba un epicentro pagano, idolátrico, pero por si fuera poco ocultista. De hecho, los escritos de Efesios, o lo que llaman los historiadores, la Efesia Gramata, era mayoritariamente ocultista. Cuando se convirtieron algunos de los efesios al cristianismo, llevaban a quemar sus libros. Y el historiador Lucas define cuánto costó, se hizo la cuenta de cuántos libros quemaron. Y hecha la cuenta al día de hoy, esa suma sale rondando, acercándose a los 3,000 millones de pesos colombianos en libros de magia y ocultismo. Y nadie estaba llorando, ¡ay, mi plata! Ahí se fueron los dineros, debía haber vendido eso. ¿Sí? Porque cuando Cristo nos muestra el camino de error donde estábamos y hemos conocido verdaderamente al que describen las Escrituras, uno dice, esos libros no los quiero más conmigo, nada quiero. Yo no quiero nada con lo que es mi pasado, con lo que es el engaño en el que andaba, flotando ahí a la deriva, creyendo que yo definía mi propio camino. No quiero nada con eso. Esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión quema lo que en el pasado se hacía, así sea costoso. Es la verdadera militancia. Y por eso les comento este caso del colega mío que se oponía y no me la esté llevando a esas vainas. Yo quiero la religión que no confronta mi engaño. Esa es la que quiero yo. Pero el Señor tuvo misericordia, así como me atrevo a decirle, hermano, que por lo menos en una mayoría de ustedes, porque que estén aquí ya es mucho cuento, el Señor los miró cuando estaban en la higuera, a pesar de que esa higuera sea una sombra de inmoralidad, lo único. Ahí los vio. Y los llamó, y nos llamó, y yo me incluyo, por supuesto. ¿Y para qué? Para andar junto a Él, a Jesucristo, y obtener la salvación de nuestras almas, porque el fin de nuestra fe es ¿qué? La salvación de nuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces,
es un tema más serio de lo que quisiéramos admitir. No es que yo lo esté complicando, es que es así. Entonces, ¿cómo reacciona Natanael? Dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Él se sintió observado. Esa es una realidad cuando la palabra de Cristo nos apunta y nos confronta. El Señor nos observa. Su palabra nos desnuda. Hay un verso muy interesante que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Porque la palabra de Dios es viva, es como que si te conociera. ¿Sí? Por eso hay gente que dice que este es el único libro que no lo lee uno a él, sino él a uno. Dicen muchos en el cristianismo a lo largo de años, de siglos, han dicho eso. ¿Sí? Uno se siente leído cuando lee la palabra de Dios o cuando nos hablan la palabra de Dios. Pero eso es cuando se habla íntegramente, sin engaño, sin doblez. Bueno, ¿qué dice Natanael? Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, inmediatamente, Rabí. Ya cambia, no le dice, ¿de dónde me conoces? Ese concepto de Rabí lo plantea en la etapa incipiente del ministerio del Señor Jesús. Es decir, todavía las multitudes no le llamaban Rabí. Apenas estaba mostrando, apenas había visto el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio. Él vio eso de la paloma descendiendo, el Espíritu Santo como paloma descendiendo sobre Cristo. Entonces le dice, ¿cómo le dice? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Es una declaración de una profundidad teológica que yo creo que ninguno de nosotros lo alcanza realmente a discernir. Para que un judío diga eso. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso, mire, cuando en nosotros se desmonta el engaño, nosotros vemos las cosas con claridad. La verdad está a la vista y las cosas que hay que hacer las tenemos claras. ¿No? ¿Y delante de quién estamos? ¿Estamos de acuerdo? Delante de Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué responde Cristo? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, Jesús dice, hay mucha gente que necesita mucho más para creer. Ese es el efecto del engaño y el pecado. ¿Sabe cuál es el efecto del engaño y del pecado en nosotros? Que necesitamos unas señales, unos portentos, unas exigencias. No es solamente, porque para el que no tiene engaño, la sola coherencia de la Escritura lo impacta. La sola dirección que tiene el mensaje hacia mi vida es suficiente. Pero no pasa lo mismo con el que está engañado, con el que está aletargado espiritual, el que está sobreestimulado de placeres, de cosas, o también en grandes aflicciones, pero en pecado y en engaño. Porque aquí, frente al Señor, el Señor no hace acepción de personas. No importa si usted la ha pasado muy bien o muy mal en la vida, usted puede estar lleno de engaño, podría estar en esa situación. Y vaya potencial que tiene tanto la aflicción como las dichas de la vida para extraviarlo a uno. Es tremendo. Y tal vez más las segundas que las primeras, es decir, las dichas, las victorias en este mundo tienen un potencial de extravío tremendo, hermano. Mayor. Desde ese punto de vista puede ser que la aflicción tenga algo mejor para ofrecernos que las mismas victorias. Bueno, por eso es que, y usted dice, ¿y de dónde saca eso? Bueno, hay un verso que dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Quién reconoce eso? ¿Quién reconoce que algo bueno puede salir de que uno haya sido humillado, de que uno haya sido afligido, de que uno haya sido quebrantado? Solamente cuando se quita el velo del engaño y ves la desgracia como algo que derivó en algo bueno. Mire, Salmo 119, 69. Vamos a leer un poquito antes para que usted se dé cuenta
cómo funciona esto del llamado y nuestra higuera. ¿Cuál era nuestra higuera donde Cristo nos miró? Salmo 119, 67. Mire cómo dice: antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba. Sí. Por eso es que, por ejemplo, muchas veces, y pues yo lo digo prudentemente, a veces la gente tiene que pegarse unos sustos, pero tremendos, y ver que su castillito de cartas se le cayó. Ellos creían que era fuerte, pero Dios nunca lo vio así. Sí. La verdad es que nosotros no tenemos nada fuerte construido con nuestros propios cimientos. Nada. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esa es la realidad de muchos, me incluyo. Mas ahora guardo tu palabra. Cuando usted guarda la palabra es cuando no está a merced del engaño. Pero, por favor, guardar la palabra es, mejor dicho, eso es una hazaña. Eso no podemos ni siquiera del todo, aunque nos lo propongamos. El Espíritu Santo tiene que ayudarnos en eso, porque es una cosa tremenda. Mas ahora guardo tu palabra. Por eso nosotros ahora nos volvemos más prudentes. No sé si usted se ha dado cuenta. Uno ora más, es más prudente para dar pasos. A mí me ha pasado eso. Guardo tu palabra. La palabra de Cristo viene a morar en nuestros corazones y comienza a dirigirnos con prudencia, con sensatez. ¿Sí? Bueno eres tú y bienhechor. Así es. Esa es una verdad bíblica que no está de más resaltar. Bueno eres tú y bienhechor. Ese es nuestro Dios. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. ¿Qué significa eso? Ellos tienen la mente embrutecida, dice la otra versión, la palabra de Dios para todos. Ellos tienen la mente embrutecida. Por eso es que el pecador no dista mucho del bruto, ¿sí? Ni del necio. Es ambas cosas al mismo tiempo. Pecador y necio, pecador y bruto, ¿sí? Por eso lucha por lo que ya está perdido, batalla por lo que no tiene posibilidades de prosperar. Por eso lucha por lo que lo destruye y lo degrada. Esa es la verdad. ¿Sí? Se engrosó el corazón de ellos como sebo, es la soberbia, el pecado en esa manera. Mas yo en tu ley me he regocijado. Ahora dice en el 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces las circunstancias que nos humillan hacen que ese corazón se adelgace un poco. Sí, porque no le penetran ni las más rígidas flechas que le tiren en el Evangelio, pero cuando se adelgaza un poco, cuando se acerca la fragilidad, eso puede venir de la mano de una enfermedad, de un diagnóstico, puede venir de la mano de la impotencia, del fracaso, puede venir de la mano de los hijos rebeldes, puede venir de la mano de cualquier cosa que nos humille. Ahora nada más el jueves veíamos que hay muchas, mejor dicho, casi todo es trato de Dios, casi todo nos tienta, casi todo nos prueba. Dice, se engrosó el corazón de ellos, mas yo en tu ley. Bueno me es haber sido humillado, porque antes de estar humillado, descarriado, ¿sí? Descarriado andaba, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Más o menos una condición así es la que se ve en Natanael. Por eso rapidito dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y así es, mis hermanos. En el camino de Cristo, de la fe, no se puede ver. O sea, el Señor a veces hace cosas que nosotros ni esperamos, ni gestionamos, ni nada. Eso está claro. Pero cuando hay fe, para percibir lo pequeño aparentemente, aunque esto no es tan pequeño, el Señor dice, ¿con eso nomás creíste? Ahora prepárate. En mi ministerio vas a ver.
De todo vas a ver. ¿Sí? Vas a ver las maravillas más grandes y descrestantes que te puedas imaginar. Por eso si una persona se cierra al llamado de Cristo, se cierra a las obras de Cristo en su vida. Indudablemente, que no nos quepa duda sobre eso. Dice, cosas mayores que estas verás. Y ahora les dice al resto, dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es la experiencia en el caso de Jesús, ¿sí? De tener como un canal abierto. Mire a lo que nos llama Cristo el Señor y lo que nos concede. Que haya conocimiento entre nosotros y el reino de los cielos. Dice aquí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. El cielo abierto representa comunicación, representa diálogo, representa trámite con nosotros, representa experiencia de victoria, préstele mucha atención a eso, representa ministración del Espíritu Santo de Dios hacia nosotros. Todo eso representa. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios. Por eso entonces Cristo pedía y las cosas se daban, veían milagros, veían señales. Esa es una señal, mis hermanos, de donde Dios ha querido establecer esa comunicación. Eso ya viene de Él. En el caso de Cristo es obvio que está, pero también en el caso de Jacob. En el caso de los patriarcas se ve eso. ¿Qué se ve? Jacob, cuando huía de su hermano, se acostó por ahí en alguna región que más adelante se llamaría Betel, como esta iglesia, y se acostó y soñó y había una escalera del cielo a la tierra y los ángeles subían y bajaban. Esa es la forma de operar del reino de Dios con ese hijo que está en la tierra, esa gente que está en la tierra, que está fuera del engaño, que está conociendo al Señor, que está llamado por Él. Es una diferencia tremenda. Mucha gente tiene los cielos todo lo contrario, cerrados. Dios no oye, pareciera, ¿sí? De cierto, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y en efecto, sobre el Hijo del Hombre se veía eso. Por eso sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar y muéstranos al Padre, le dijo uno. Tanto tiempo con ustedes y no conocen. El que me ha visto a mí, dice Jesucristo, ha visto al Padre. Pues mucha gente, uno se da cuenta que lo que le exigen es la victoria, ¿no? Le exigen al Señor, pero no están ni humillados, estamos engañados, no dejamos que el Señor establezca esa comunicación, esa escalera, ese tránsito. Y yo creo que todos coincidiremos en que lo necesitamos. Necesitamos esas misericordias, esa interacción con Él. En el caso de Jacob, terminamos con esto. Génesis 28:12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Eso es la experiencia espiritual de la persona, presten atención a esto, que ha creído y que ha obedecido el llamado. ¿Me oyeron? Que ha creído en el Evangelio y que ha obedecido el llamado. ¿Cuál es? Mire, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Eso no se ve con estos ojos, pero se ve con los de la fe y se siente. Se siente. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob iba con miedo a un territorio desconocido, un trayecto que no había hecho antes, y salía del amparo, de la estabilidad que le daba el hogar de Isaac. Pero él tenía miedo. Yo siempre he sentido que cuando usted tiene incertidumbre y dudas, esta debería ser el único tema que usted debería importarle.
que haya la escalera, que haya la comunicación, que haya la vida de Dios hacia mí, ministrándome. Y creo que nosotros en nuestro ministerio lo tenemos, pero ya les digo, cada cual tiene que ver eso. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, así que tranquilo, estás conmigo. Por eso Jacob veía cosas, la pasó mal, la verdad. Uno cuando la ve, la vida de Jacob no fue fácil, pero veía cosas muy interesantes. Por ejemplo, le querían hacer trampa con las ovejas y el Señor lo respaldaba. O sea, Jacob nunca perdió como su propio tío quería que pierda. Sí. Por eso cuando uno está en Cristo y con Cristo, y está la escalera, que ya digamos que es un pavimento espiritual que echó Cristo en nuestro favor por su gracia, es muy difícil que a uno lo derriben las artimañas maliciosas de la gente. Es imposible, mejor dicho. Le hacían trampas, lo mandaban a trabajar durísimo, pero Dios siempre con él. ¿Y cuál era el gesto de Jacob? Jacob es no el pionero, porque el pionero es Abraham, pero Jacob es uno de los patriarcas en los que se acentúa el gesto del diezmo, porque el diezmo es un gesto hacia Dios. ¿Sí? Es decirle: yo quiero esa escalera, Señor. Yo necesito en mi porvenir de ti. Necesito de tu ministración, de tu palabra. Necesito de ti en todos los aspectos. Eso era lo que comenzaba a pasar con los discípulos y está pasando con Jacob. Mire, dice: el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, en la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor, creemos su evangelio, ¿sí?, seguimos su llamado, esto se aplica. Y no porque, insisto, no porque uno lo merezca, la verdad es que Cristo extiende esa escalera hacia el perdido, hacia el extraviado, para decirle: venga, yo estoy contigo. Y por eso a sus discípulos, cuando Él se apartó de ellos, o se iba a apartar, les dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Leamos ese último, porque es de una relevancia tremenda, porque la iglesia que está fundada en Cristo, esa es la misma que la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es la misma. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. ¿Qué nos toca a nosotros? Mire, dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Es usted verdadera iglesia de Cristo? El Señor quiere que militemos sin engaño en este camino, que militemos así, que usted tenga que ver con esto de ir y hacer discípulos. El discípulo verdadero tiene que ver con ir a hacer otros discípulos. Vamos a orar.